Mira, 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 mira. ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¿Qué quiso hacer? Truth, Gracias, Truth. Truth. Ajá. Se sacrifica. ¡Qué guapo! Se sacrifica por el pana. Es lo menos que puede hacer. Llevar agua como la teja. Ándale, no, Porque no, lo no, merece. no. A él sí, a él sí. El míster Mira, lo va a después de lo agradecer. de Rollins, pero El míster lo va a agradecer. Lo mismo le va a pasar a todas las superestrellas que se metan en el camino de este hombre. Semana tras semana, si Pierce no hace lo correcto. Mira lo que le hizo Bron Breakker, justamente, por no haberlo metido en el torneo Rey del Ring. ¡No, no, no, no! Es que es un trabajo gerencial. Sí, creo que acaba de utilizar la palabra suspensión otra vez. Muévete, muévete, le está gritando. Adam Pearce, pero por favor. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana. No, por favor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, y ahora suspendido, dice, bueno. Claro que voy a Entonces perder. regalito de despedida. ¿Qué voy a no, perder? No puede ser. Mira, No puede- Jamie. ¡Oh, Jamie no se va a meter! Pero no pudo hacerlo tampoco. Ahora, la frustración que debe sentir Pierce, porque de verdad es más inservible que una vela prendida en una moto. Me encanta verlo con lucha aérea, pero no sé si es el momento, Andrade. Estos dos mortales. Obviamente no se lo va a permitir. ¡No se lo va a permitir! ¡Carmelo! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se engancha. ¡No! Carmelo lo revierte. Se escapa como puede. Le bota el peso encima. 1, 2 y lo bloqueó, Dios mío. Lo bloqueó y lo venció. ¿Pero qué quiere? ¿Que te levanten la mano? No, muchachos. No en basura en ese combate tan bonito que tuvieron. Parece que Carmelo quería que Andrade le levantara el brazo, le levantara la mano. Bueno, por lo que estoy viendo, sí, el combate habrá terminado, pero el odio entre ellos y la rencilla... Porque Your grandfather tu abuelo was a screw up. fue una desgracia también, un desastre. Your father Tu papá No te metas con el vaquero, chico. was a screw up. fue otra desgracia, otro desastre. And you, Randy Orton, Y tú, Randy Orton, tú eres la desgracia más grande de todas. Justo lo que estaba diciendo cuando estaba entrando Gunther. Las palabras las escoge para herir. Para meterse en la cabeza de sus oponentes y desestabilizarlos. Bueno, espera. él juró que iba a portarse bien. Ay, Hizo un no. juramento de Boy Scout. Y esto no está lo suficientemente tenso, ¿acaso? Por favor. Él lo dijo. ¿Y por qué Randy? ¿Por qué no yo? Porque se lo traen a él remolcado de SmackDown cuando yo soy superestrella de Raw y estoy aquí. Cuidado, que estos han estado sembrando y creo que el que puede recoger la cosecha es el que viene entrando. Él no va a descansar hasta tener su oportunidad por el título. Ya venció así en Punk. Dejen eso en el pasado. ¡No! ¡El recado de la nada! Con permiso de la princesa Tiffany, tenemos que traerle una nueva canción número 1 para que todos ustedes, sobre todo aquellos que están esperando un adelanto del musical Pretty Deadly, lo van a recibir ahora, ese adelanto. Así que sin más que hacer o decir, le entregamos... ¡Oh, qué belleza! Oda a la reina. Around the belt, because we're your biggest fans when you annihilate your great dance break 5, 6, 7, 8.
¡A bailar, a bailar! ¡Esa! ¡Oda a la reina! That's great. That's great. Mira, 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 mira cómo hacen tap. ¿Cómo hacen tap? ¡No! ¿Pero quién es esta? Yo pensaba que era una bailarina también invitada. ¡Esa es Michi! Pero señorita, no destruya la celebración. Con un palo de kendo, pero ¿dónde está Nick Aldis cuando más se le necesita para que multe gente? Aquí está el ganador. Sí. Por favor, claro, claro. Y esto debió habérselo esperado. Y Bueno, JD no se va a quedar, no se va a quedar otra vez. Estaba listo y no se queda con esa. Lo dejó frío. ¡Qué derechazo para JD! Sin embargo, la situación numérica. Qué cobarde, Valor. Qué La cobarde. situación numérica. Mira, hasta Liv está allí. La situación numérica nunca lo va a favorecer. ¿Qué pasó, Liv? ¿Qué pasó? Ellos no quieren problemas con Mami. Mami dejó de Dice, ser no, Mami. déjame explicarte. Ya Ay, que no Carlitos, tiene por a favor. Dominic. No lo sé. Lo que sí sé que está ella ahora en una gira de venganza. Hola. Otra vez la Por víctima, el favor. santo JD. Oye, pero este JD, de verdad. Igual me alegro que se haya llevado el patadón, pero. se lo Oye, merecía, deberías Valor. alegrarte que es mitad campeón en pareja. Eso debería alegrarte más. Tú siempre te alegras de lo malo. Anda. Eso como que no va a durar mucho porque yo creo que JD llega hasta aquí. ¡Al sur del cielo, papá! Y lo llevó a lo más alto, hasta las nubes. Se salvó por ahora Finn Balor, aunque Finn lo explicó muy bien. Estemos o no de acuerdo con lo que dijo Finn, lo que importa son sus sentimientos. Y él explicó por qué hizo lo que hizo. Damian Priest comenzó a mirarlos a ellos como gallina que mira sal. Y ahora, Mira, no, mira, no, no, mira, no, mira, no. mira. ¡Cuidado! ¿A dónde vas? ¿Qué quiso hacer? ¡Sí! ¿Qué quiso ¡Sí, hacer? qué bien! ¿Qué quiso hacer? Oye, Rhea, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Muy bien! Rhea. Muy bien, gracias, gracias. No. Esto es exactamente lo que yo necesitaba ver. Aguas revueltas. Por favor. Mira cómo viene a salvar a su caballero de armadura y bigote. ¡Qué atrevida es esta campeona mundial! Mira, ¿sabes qué? Ella ha demostrado que lo ama. Ella ha demostrado que lo quiere a su lado. Y eso hay que aplaudirlo también, chicos, que yo tengo sentimientos. Ella lo querrá a su lado, yo lo quiero ver morado de los golpes, por favor. ¡Y resoltera! ¡No! ¡Lo revierte! ¡Rápidamente! ¡Consigue una desbloqueadora giratoria! Puede ser todo, ahora sí puede ser todo. Hace la torre, hace la torre, hace la torre. Se lo lleva rápidamente al chico volador de la esquina. Montesford viene por el aire. Lo quiere deslucar. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Spinebuster, 1, 2. Y tenemos retadores. Ya va, Drew. Bien, ¡wey! CM Punk no tenía problemas de viaje. Aparentemente el avión Ay, Dios aterrizó. mío, pero qué locura. ¡Oh, beso de Glasgow! A las malas para CM Punk. Él prometió portarse bien, pero lo están provocando. Ándale. Espera. ¿Ya correazo limpio? Ay, Dios mío, lo va a encender. ¡Oh! Se salvó Punk. Punk viene por venganza. Punk viene por venganza. Mira, todavía tiene la pulsera de Le Punk. quitó su propia ¡Oh! correa y a correazo Al limpio. abdomen. Con su ¡A la propia espalda! correa. Con su propio ¿Y cinturón. escucharon eso? ¿Y escucharon eso cómo sonó? Falla el lazo. ¡Pum! Directamente al cuello. Amigos, esto no va a terminar por mucho tiempo. Este odio, papá, no lo calma un combate. Este odio no lo calma una victoria de ninguno de los dos. Correazo limpio públicamente. Oye, que esto no le dé la idea a Pierce de hacer una lucha de correas. Pero ¿cómo rayos llegó si no estaba por aquí supuestamente? ¡Y! ¡Oh, no! ¡Lo paralizó! ¡No le permitió hacer su movida! Patentada, registrada y sellada. Miren esta gente aquí, más de 15,000 personas aplaudiendo a KO. ¿Y qué? Grayson está pintado en la pared, como habían pintado en la lona. Busca el pop-up. Y encuentra el bombazo pop-up para su victoria. 1, 2 y 3. Clarísimo ese 3. Aquí está el ganador. Kevin Owens.
Él necesitaba más esta victoria. Él necesita demostrarle. Pero. ¿Qué haces, K.O.? Gastando pólvora en Samuro. Compadre, ya ganaste. ¿Qué haces, K.O.? Es innecesario. Yo iba hasta a alabarlo. El buen pana. Eso es lo bueno de tener un amigo en la vida, ¿sabes? Ay, ay, ay. Te hubieses ido tranquilito, K.O., celebrando tu victoria, demostrando al universo que sí podrías vencer a Cody Rhodes. Pero tú te lo buscaste. No contaban con la astucia del campeón. Él viene a defender al hombre que le puede quitar el título. Que alguien me lo explique. Que alguien me explique lo que yo estoy viendo. O sea, buscando altura, viene por el aire, un poco arriesgado de su parte. Lo madruga el campeón. Sami no se lo permite. Dijo que quería volar y va a volar. Se lanza, pero lo engancha con una tremenda lanza en la caída. 1-2. Y de esa manera lo parte por la mitad para retener su presea. Y fácil no fue, pero Bron Breakker retiene el título. El anuncio oficial es para él. Y todavía campeón intercontinental, Bron Breakker. El pulsón samoano. Oh, lo esquiva, que lo ha hecho muchas veces. Le mete el derechazo del superhombre. Es la tradición samoana. Ruge. El perro mayor ha rugido. Lonza de Roman Reigns. Roman Reigns ha regresado. El verdadero jefe tribal ha regresado. ¡Oh! ¿Qué? ¡Es Jacob Fatu! Pero íbamos a cerrar esta edición de SmackDown diciendo justamente que Roman Reigns había regresado a retomar paso a paso lo que había perdido. Y lo dije, si eran más de dos, la cosa se complicaba. Y este animal de zoológico llamado Jacob Fatu nos ha impedido este momento. Impacto horripilante para Roman Reigns contra el poste metálico. Lastimado y todo. Vean su pie. Viene con el impulso. Dios mío, Roman, salte de ahí. Lo bate en el esquinero. Directamente, qué impacto a la cara del ex campeón indiscutido universal de WWE. Creo que dentro de todo debemos pensar que solo tenía esta manga debajo, sí, debajo de todos nosotros bien escondida. Esta manga de pastelero para él tener la última palabra, la dulce última palabra de este programa. Lo va a hacer, el paso del triple poder. Dios mío, están tres, justamente lo que se necesitaba. Solo Sikoa